¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos al programa El Buen Combate de la Fe. Les habla Erika Ríos, misionera de Lazos de Amor Mariano, y el día de hoy les estaré compartiendo la vida de un hermoso y extraordinario santo, que es San Agustín de Hipona. En este momento nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesús, pidiendo que a través del gran testimonio de este santo nos regale la gracia de poder ver cómo estamos sirviendo al Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale el discernimiento para adquirir todo lo bueno que aprendamos y lo podamos poner en práctica. También pedimos la presencia de nuestra Madre amada, la Santísima Virgen María, y de San Miguel Arcángel para que elimine, aniquile cualquier acechanza del enemigo que quiera venir a interrumpir en este momento. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, San Agustín de Hipona es uno de los grandes padres y eminentes doctores de la Iglesia. Él nace el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, norte de África. Crece en una familia cristiana, pero con un padre pagano. Se llamaba Patricio, pues vivía en los placeres del mundo, jugaba, apostaba, bebía, era mujeriego. Por el contrario, su madre, Santa Mónica, siempre fue muy devota. Dio a luz a San Agustín con mucho sufrimiento y inclusive en un momento el bebé dejó de moverse y ella estaba dispuesta a morir porque salvaran a su bebé. Pero el Señor hizo un milagro y ninguno de ellos murió, todo salió muy bien. San Agustín tuvo dos hermanos, un varón y una mujer. La mujer, su hermana, entregó su vida a Dios y su hermano decidió casarse. A la edad de 15 años, San Agustín conoció a un orador, un abogado que con sus palabras convencía a los demás a que hicieran lo que él quería. Y San Agustín deseaba ser como él. Eso le llamó la atención y quería poder ir a estudiar con ese orador para aprender de él. Pero su padre se opuso por falta de dinero. No tenían los medios económicos. Es ahí cuando Agustín empieza a reprocharle a su padre sobre su vida, sobre sus engaños a la mamá, sobre el desperdicio de dinero en bebidas, apuestas. Eso al padre de San Agustín no le gustó para nada y golpeó a San Agustín. Entonces San Agustín le preguntó a su madre que por qué ella nunca hacía nada, que por qué no le decía nada a su padre, que pues sentía que eso era injusto con él. Pero su madre solamente oraba, se dedicaba a orar por ambos, por el papá y por San Agustín, porque ella sabía pues la injusticia que cometía el padre con San Agustín y con ella. Así es como San Agustín comienza con una vida desordenada. Pues el ver a su papá con esos comportamientos le dolía mucho y decide ser como él, por no sé, venganza, resentimientos de pronto en su corazón. Comienza a robar, a ser arbitrario, no creía en Dios y entonces su madre decide hablar con un amigo para que le ayudara a San Agustín a ir a conocer a ese orador y que pudiera estudiar para que fuera un gran abogado, y lo consigue. San Agustín en unos días se fue y su mamá
le advierte que tenga cuidado con su alma, que se cuide de las bebidas, de las mujeres, pero San Agustín no la escuchó, no le importaba en ese momento. Decía que no necesitaba esas recomendaciones y mucho menos que lo bendijera en nombre de Dios, pues él se bastaba él mismo, solo. Llega a Cartago, a una casa donde se encuentra con un muchacho llamado Valerio, quien lo lleva por los caminos de la perdición. Valerio estaba acostumbrado a riquezas, placeres del mundo, pues el padre de él tenía mucho dinero, era un hombre poderoso. Es así como recibe a San Agustín, lo hospeda en su casa y le pone una sirvienta para que San Agustín estuviera cómodo, se sintiera cómodo. Días después, San Agustín decide ir a buscar al orador y le pide que le enseñe, pero el orador le dice que, bueno, que sí le va a ayudar, pero que si lo persuade, si San Agustín logra convencerlo, lo cual pues San Agustín no lo logra convencer, no lo puede hacer, porque él no sabía mentir, no sabía persuadir a la demás gente para que hiciera lo que él quería. Pero bueno, eso para San Agustín fue frustrante y se las ingenió hasta que consiguió que ese orador le enseñara. Y es así como comienza a triunfar en ese mundo. Inclusive llegó a defender a personas que eran culpables, a personas injustas. Hubo un caso, de hecho, en que una mujer demanda a su esposo porque la golpeaba, la maltrataba, y su hijo era testigo de eso. Pero San Agustín defiende a ese hombre y ese hombre queda en libertad. Pocos días después, el hijo busca a San Agustín y le reprocha, le dice que es culpable de la muerte de su madre, porque el esposo la había matado. Ese muchacho estaba recriminándole a San Agustín, porque San Agustín había sido quien dejó en libertad a ese señor que mató y maltrató a su mamá. Eso a San Agustín lo tocó demasiado, pero decidió hacer oídos sordos, caso omiso, y pensaba que eso era lo que debía pasar. En ese tiempo San Agustín se enteró que su padre estaba enfermo, que no tenía muchas señales de vida, muchas voces de aliento, que podía morirse, que estaba ya agonizante. En esos momentos el padre de San Agustín se arrepiente y se convierte, inclusive pidió ser bautizado. Es ahí cuando San Agustín, bueno, llega donde su padre, lo ve y, llevó a su mujer, que era la sirvienta que le habían puesto, que Valerio le había puesto. Y San Agustín se enamoró de ella y la llevó con él. Ellos no podían casarse, pero sí tuvieron un hijo. Duró con ella como desde los 16 a sus 30 años. Tienen un hijo que vivió 16 años. A sus 16 años murió y se llamaba Adeodato. Entonces cuando llegan allí a ver a su padre, empieza a hablar con su madre y bueno, su madre se entera que San Agustín defiende a gente que es injusta. Eso a San Agustín no le gusta, tienen una pelea y no le gusta, entonces decide irse a vivir a donde Romaniano, que fue el amigo que le ayudó para ir a donde el orador, a que estudiara. Yéndose a vivir con Romaniano, aprende sobre el maniqueísmo y se adhiere a esa creencia, a esa filosofía que se trataba del dualismo, se basaba en el conocimiento del bien y del mal, donde nadie era culpable de nada, y allí encontraba algunas respuestas que él quería. Entonces, como se había convertido en un ardiente buscador de la verdad, se quedó ahí y defendía esa creencia, esa filosofía. Pero eso no duró mucho.
luego se movió en círculos neoplatónicos, hubo un tiempo en que vivió en el escepticismo y cuando nació su hijo tuvo que dejar por un momento su trabajo, pues reconocía la importancia de su familia. Hasta que un día llega Valerio a convencerlo de que regresara, diciendo que dedicarse a una familia no era vida. Y San Agustín se deja convencer. Se va a Milán en silencio, no le dice nada a su madre ni a su mujer, los deja, los abandona sin importarle. Allí se convierte en el orador de la corte, la voz del emperador. Allí conoce al obispo de Milán también, San Ambrosio. Tiempo después, su madre, su mujer y su hijo van en búsqueda de San Agustín y lo encuentran. En ese tiempo San Agustín entraba a la iglesia, hablaba con el obispo para saber qué pensaban, cuáles eran sus creencias y así poder preparar ataques contra el catolicismo, contra la iglesia. Iba a hacerle creer a la gente que debían todo al emperador, que ellos pertenecían al emperador. Tiempo después le ofrecen más poder a cambio de que se casara y tuviese una verdadera familia. Este rumor, comentario llega a oídos de la mujer con quien estaba compartiendo su vida y ella decidió alejarse entregándose a Dios por completo y dejándolo para que San Agustín pudiera triunfar en lo que él quería. A San Agustín eso le dolió mucho, esa partida de aquella mujer que amaba lo dejó vacío y decidió llenar ese vacío con más mujeres. Mientras asimilaba esa partida, Valerio ordenó al obispo que entregara el templo al emperador. El obispo se opuso y Valerio ordenó un ataque contra el pueblo católico, inocente, desarmados. Y San Agustín, viendo todo eso, no hizo nada, no se opuso. Es ahí cuando San Agustín comienza a conocer, a sentir el peso de su conciencia, recordando ese mal que había hecho, cuánto mal había causado a otros, cuántos habían muerto por no haberlos defendido o por haber defendido a quienes eran culpables. Y en esa confusión, él decide decirle a su madre que se vaya, que no la quería tener cerca, porque pues su madre siempre le hablaba de Dios, le pedía que cambiara, y eso a San Agustín obviamente no le gustaba. Por esos días el Señor toca el corazón de San Agustín, porque solía hablar mucho en ese momento con el obispo, con San Ambrosio, quien le daba algunas respuestas, pero algunas no convencían mucho a San Agustín, no estaba seguro y sentía como miedo de entregarse por completo a Dios. Y es ahí cuando escucha una voz que le dice que tomara unas escrituras y las leyera. Le repetía esa voz: toma esas escrituras y léelas. Y esas escrituras decían lo siguiente: no deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos más bien a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida, y dad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa fue la primera vez que San Agustín hace silencio y escucha. Así es como deja de ser la voz del emperador, deja sus creencias a un lado y decide ser bautizado y regresar al norte de África con su madre, reservándose y entregándose a Dios por completo, siguiendo sus leyes, las leyes de Dios, sus mandamientos y explicándoselos a los demás. Esto a su madre pues la llena de muchísimo gozo porque era lo que siempre había anhelado. Y mientras esperan el barco que los iba a llevar al norte de África,
Su madre, Santa Mónica, se enferma y muere, pero murió agradecida eh, porque el Señor había cumplido su petición más anhelada. Su hijo se había podido bautizar y se había convertido, había tenido una conversión verdadera. Luego San Agustín es ordenado como sacerdote y tiempo después consagrado como obispo de Hipona. En un periodo de gran agitación política y teológica, los vándalos amenazaban el Imperio Romano, saqueando a Roma. El cisma, la herejía, amenazaban la unión de la Iglesia, la unidad de la Iglesia. Ahí es cuando San Agustín comienza a combatir contra la herejía maniqueísta y participó en varios conflictos religiosos. Unos de ellos fueron contra los donatistas. Era una secta que sostenía que los sacramentos administrados por eclesiastas en pecados eran inválidos, y también luchó contra una creencia pelagiana, se llamaba, que trataba de los seguidores de un monje británico que negaba la doctrina del pecado original. San Agustín decide hablar con el gobernador, que en ese momento era Valerio. Decide pedirle que no vaya a atacar para que los vándalos no formen la guerra. Decide hablar con ese gobernador que en algún momento fue quien lo llevó por los caminos del mal, con ese mismo con el que había compartido tanta impureza, tantas mentiras. Pero ahora eran diferentes porque San Agustín estaba completamente entregado a Dios y Valerio seguía siendo el mismo, con deseos de poder, de venganza. Entonces San Agustín intenta hablar con él y convencerlo para que no atacara, para que no hubiese guerra. Pero Valerio no quería dejar que lo derrotaran y convoca a soldados para que se enfrenten con los vándalos, quienes cuando se van a enfrentar pierden y resultan capturados aquellos soldados. Entonces San Agustín decide ir a hablar con el rey de los vándalos pidiendo que soltara a los capturados y se quedara con él. El rey se conmueve y los deja libres a todos y propone un acuerdo de paz, pero Valerio vuelve a oponerse y decide atacar nuevamente. Entonces San Agustín pide al pueblo que embarque y se vayan, que huyan, pero él se queda viendo ese ataque, aun cuando el Papa le había pedido que huyera. Él se queda viendo ese ataque, cómo se consumía la ciudad por el fuego, y es ahí cuando San Agustín muere, un 28 de agosto del año 430 en Hipona, por aquellos vándalos antes de que la ciudad fuera totalmente arrasada. El rey de los vándalos no dejó que quemaran los libros, esos libros que hoy en día tenemos la gran oportunidad de poder leer. Ahora, bueno, quiero resaltar una de sus tantas virtudes. Podría hablar de la justicia, del amor, del perdón, el discernimiento, la humildad, la docilidad que tuvo San Agustín, muchísimas virtudes más que el Señor le regaló a él. Pero me quiero quedar con la virtud del silencio. Veamos cómo San Agustín decide por un momento callar para escuchar al Señor. Decide guardar silencio y dejar que el Señor le hable. Quizá si no hubiese dado ese espacio para ese silencio, probablemente habría seguido siendo ese hombre lleno de impureza, de mentiras, de injusticia. Pero se calló y escuchó. Démonos cuenta la necesidad del silencio. ¿Cuántas veces
por el simple hecho de saber que Dios está ahí con nosotros, está presente. Le hablamos y le hablamos para que escuche nuestras culpas, nuestros problemas, nuestras tristezas, inclusive nuestras alegrías. Pero no nos detenemos a escucharle a Él. Por eso hoy quiero invitarlos a pedir esta virtud, y quizás si ya la hemos obtenido, a que la fortalezcamos, que no nos la dejemos robar por ningún motivo, que no se nos haga tarde para amar y dejarnos amar por el Señor. Pidamos a San José para que nos ayude a saber callar cuando es necesario y así dejar que las palabras amorosas de Jesús entren en nosotros. Pidamos también por intercesión de San Agustín que sepamos aprovechar nuestros talentos, esos que nos ha regalado el Señor, que entendamos que no somos autosuficientes y siempre necesitamos la guía de Dios en nuestras vidas. Mamita María, te pedimos que por tu intercesión y méritos recibidos por tu fidelidad al Padre, hoy queden guardadas estas palabras, esta vida de este increíble santo, no solo en nuestra memoria, sino en nuestro corazón, y que todo lo aprendido lo pongamos en práctica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.